del intendente de Lomas de Zamora, de Martín Insaurralde. Tiene asma, tiene un problema renal. Habría empeorado, esta es la información con la que contamos. Lo van a tratar con plasma. Con plasma. 40 días internado. Sí, 40 días. En realidad yo no pensé que tantos días, ¿viste? Porque yo entro un día domingo a la noche. Bueno, y el viernes de esa misma semana me dicen que me van a dormir un par de días. Y cuando yo me despierto, habían pasado 3 semanas ya. ¿Tuviste 3 semanas dormido? 3 semanas dormido. ¿Con el respirador? Con respirador. ¿Y te salvaste por el plasma? Y gracias al plasma estoy de vida. Me volvió la vida y nací nuevo, digamos. ¿Salvaron gente con las transfusiones de plasma? Sí, le hemos transfundido a 14 pacientes. De los 14 pacientes, 5 han sido dados de alta, uno muy grave. O sea, un tipo que estaba grave, le pusieron plasma y salió. Sí. ¿Pensaste que te moría? Sí, la verdad que sí. Pensando a mis hijos y la gente que estaba alrededor mío, que... Sí, no, pensé... Además no lo podías ver. No. Es que me fui sin despedir solamente a 2 de mis hermanas que estuvieron conmigo hasta el último momento que yo vine para el hospital. Después de ahí ya no vi más a nadie. A mí me dijo un pajarito que estaba para marchar, amigo. Sí, muchos de los médicos me dijeron que muchas veces han pensado que yo ya me iba, que no me iban a tener más. Pero bueno, gracias al plasma, como te digo, estoy de vida. En los pacientes que le hemos pasado plasma hemos visto cambios a las 24 o 48 horas que han bajado en niveles de algunas enzimas específicas que tomamos y han mejorado a las 24 en 24 horas mejor. 24 o 48 horas. La recuperación mía fue, poner a 8 horas. ¿A las 8 horas te empezaste a sentir mejor? Yo ya tenía otro alivio, ya tenía otras ganas, ya no es lo mismo, el mismo ánimo que tenía, ponerle hace a la noche, a las 6 de la tarde, 7. Claro, después dijiste es un milagro, te dieron plasma y en 8 horas estaba mejor. Sí, para nosotros sí, realmente, para toda la familia el plasma es un milagro de Dios. Lo que le transfundimos serían los anticuerpos que generó un organismo que ha padecido de la enfermedad. A partir de que te dan el plasma a vos, ¿en cuánto tiempo te dan de alta? Y a mí me dieron el plasma, ponerle, yo estaba en terapia intensiva, creo que a los 5 días me pasan a sala común. Y después de sala común, a los 3 días ya me dan de alta. No me cabe en la cabeza que el Estado nos esté espiando. No cabe en mi cabeza que el Estado espíe lo que hace un opositor, un periodista, un empresario. Es algo que lo único que hace es irritarme cuando me entero que eso ocurre. Hay un pabellón que lo vamos a hacer completo, lo vamos a alambrar, lo vamos a equipar todo y ahí vamos a meter todos los políticos. Es absolutamente antagónico con la idea de un Estado de Derecho. O así metemos la de cosas, la del coche de Tomás. Usar los servicios del Estado, los servicios de inteligencia del Estado, para conocer la intimidad de los ciudadanos, eso lo leí en Orwell y cuando escribió 1984 y hablaba de ese Estado totalitario que se metía en la vida de los ciudadanos, y lo vi en las expresiones más totalitarias de regímenes comunistas. Ahí metemos gente que está todo el tiempo interactuando, va, te da cursos, talleres, consiguen cosas. Entonces los negros empiezan en confianza y ahí nos podemos meter y encontrar un grupo donde estamos viendo información, nosotros nos metimos en los grupos. No cabe en mi cabeza que el Estado haga semejante cosa. No cabe. Eso está totalmente en contradicción con la calidad republicana que ellos, muchos de ellos dijeron querer preservar. Y ahora lo que estaban diciendo ayer, que al que lo van a operar, que lo van a hacer fija es al jefe de amarillo, al de la pera amarilla. Olmedo. Siento vergüenza de que en Argentina eso haya pasado. Las carpas son para acampar, no son para hospitalizar pacientes. Por
supuesto, para todos los que quieran seguir el folletín de los espías, miren todo lo que tengo. Podemos jugar a las cartas con todo lo que hay, expedientes judiciales, declaraciones secretas de los espías que confirmaron todo lo que nosotros les habíamos ido contando aquí en GPS. El capítulo bonaerense, muchachos, porque no solamente espiaba la AFI, ahora se abrió una causa en provincia de Buenos Aires que viene medio dormidita, donde había en el Ministerio de Seguridad de Cristian Ritondo, había una división que ya hay al menos 2 personas procesadas por espionaje, y con esta particularidad que siempre se terminaban espiando entre ellos. Entonces uno de los funcionarios de máxima confianza de Ritondo terminó espiado por esta gente. ¿Y quién era la terminal evidente de todo esto? Elisa Carrió. Pero eso se los voy a contar más tarde. Ahora voy a empezar hablando de lo que nos tiene preocupados a todos. La imagen de los países limítrofes sobrevuela Buenos Aires. No digo la Argentina, sobrevuela Buenos Aires. Piensen que hoy un porteño, para decirlo de manera genérica, alguien del conurbano, alguien de la ciudad de Buenos Aires, que llega a cualquier provincia es tratado igual que un chino, alguien que venía de Estados Unidos, un turista español, en el comienzo del coronavirus. ¿Por qué? Porque son los responsables de los contagios. Por ejemplo, la provincia de Jujuy, que el gobernador Gerardo Morales, que se jactaba, que él no tenía que seguir las instrucciones de Alberto, y sin embargo que incluso iba a abrir las escuelas antes que nadie, bueno, tuvo que volver a fase 1. Claro, Jujuy tiene 2 problemas, tiene los contagios que le vienen de Buenos Aires y los que le vienen de Bolivia. Atención con lo que está pasando en Bolivia, vamos a hablar esta noche del horror de lo que está sucediendo en Bolivia, donde además la miseria política se cruza y hace que Janine Áñez, la presidenta de facto que hay en Bolivia, se queda con el poder, se ha peleado con sus aliados porque no quiere convocar elecciones y se va quedando. La llamaron para convocar elecciones y ella se queda. Mientras tanto, el coronavirus estalla en Bolivia, y ese es el otro problema que hay en el norte argentino. Está la preocupación por los casos que puedan venir, que pueden haber entrado a Jujuy, que están entrando en Salta, que hoy el gobernador de la provincia de Salta, Sáenz, fue a despedirle directamente al gobierno que manden el ejército a la frontera, sobre todo para lo que pasa en la frontera de Yacuiba, Salvador Massa, porque dicen, acá no estamos hablando de narcotráfico, no quieren que entre gente contagiada a tratarse a la Argentina de manera clandestina. Que lo mismo que nosotros mostramos en Paraguay, donde venían los paraguayos a cobrar IFE por los pasos clandestinos. La frontera es permeable para todos, si es permeable para la droga, también es permeable para los que, desesperados, huyendo de la falta de hospitales del otro lado de la frontera, se vengan para este lado. Y el gobernador de Salta, no cualquiera, está pidiendo que vaya el ejército. En Resistencia, la ciudad de Resistencia ha sido directamente bloqueada. Hay solamente 3 accesos a Resistencia. La gente no puede ni entrar ni salir directamente por la cantidad de casos que han crecido. Como siempre sucede, uno de los síntomas del auge de los casos es cuando se contagian los políticos. En el gabinete de Jorge Capitanich, gobernador de Chaco, ya hay 3 ministros contagiados. Entre Ríos también se relajaron, dijeron que podían hacer reuniones familiares, terminaron contagiados y retrocedieron un montón de ciudades. La provincia de Santa Fe, piensen que Santa Fe había manejado tan bien el coronavirus que tenía menos casos que Uruguay. Llegaron los porteños, terminaron contagiando, hay varias ciudades ya cerradas. Y después, bueno, lo que está pasando acá. Sobre lo cual, si uno mira hoy atentamente la reunión del gobernador Axel Kicillof con Horacio Rodríguez Larreta en La Plata, la expectativa que habían generado, cuando salieron, dicen, ¿y qué quisieron hacer? No se entiende. Los que conocemos y sabemos cómo funcionan estas cosas, hicieron esa conferencia de prensa donde no anunciaron nada, porque no se pusieron de acuerdo. Entonces, muchachos, estamos en problemas. Si los dos que tienen que gestionar el coronavirus en el principal foco de contagio de la Argentina no se ponen de acuerdo, me parece que es preocupante. Y esto en medio del auge de casos. Una cuestión simple de matemática, después lo vamos a hablar con el doctor Salemi, pero también lo están diciendo gente que se dedica a las matemáticas, no a la epidemiología. Dice, cuidado, porque la velocidad de contagio que tiene el coronavirus hace que si hoy hay, como ya se confirmó, 2.060 casos, la mayoría, 1921, en Capital y Gran Buenos Aires, estos casos son de hace una semana, se contagiaron hace una semana. Estos 2.000 están contagiando desde hace una semana. ¿A cuánto se van a multiplicar? ¿A cuánto se van a ir en una semana? ¿Cuál es la velocidad de duplicación? ¿Se acuerdan que en un momento dado el presidente Alberto Fernández hacía sus famosas filminas analizando la velocidad de duplicación? Bueno, la velocidad de duplicación ahora vuela.
vuela comparado a cómo veníamos. Ya estamos muy lejos de aquellos días donde había 60 casos, 70 casos, 100 casos. Hoy hubo en provincia de Buenos Aires 1.119, en Capital Federal hubo 803 casos. Y hoy hubo una reunión de los dos gestionadores, de los dos gobernadores de los distritos que no se pusieron de acuerdo. Lo más fuerte que dijeron, lo más claro que dijeron fue: si la evolución sigue, tendremos que tomar medidas mucho más estrictas. ¿Y qué quiere decir eso? Que no se pusieron de acuerdo. ¿En qué no se ponen de acuerdo? Bueno, ahora sí les puedo empezar a contar algunas cosas que están discutiendo entre ellos porque no se ponen de acuerdo. Estaban de un lado Diego Santilli y del otro lado Sergio Berni, los dos responsables de seguridad a ambos lados de la General Paz. ¿Por qué no se ponen de acuerdo en la cuestión del transporte, sobre todo en los trenes? Porque no se sabe quién controla a la gente que sube y baja de los trenes. Se supone que en provincia de Buenos Aires tiene que controlarlo la provincia de Buenos Aires, pero ahí teléfono para la ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederick, porque los trenes, hay una policía ferroviaria que depende de la Policía Federal. Esa policía está controlando que la gente en los trenes viaje sentada y viaje poca, porque el asunto es que por más que lleguen acá a las terminales y bajen y los controles los haga la policía de la ciudad o la Policía Federal, ya viajaron en el tren lleno. ¿Hay alguien controlando que los vagones no estén llenos? No se sabe. Todo te dice, bueno, no, la cantidad no es tanta, pero nadie sabe si en las horas pico la gente está viajando con distanciamiento social o los trenes son los focos de contagio. En verdad no se sabe cuáles son los focos de contagio. En algunas ciudades, por ejemplo como Necochea, cuando hay un baby shower, aquel famoso, o cuando algunos pavotes hacen algún festejo y después terminan todos contagiados, se sabe porque son lugares chicos, se puede ver cuál es el foco de contagio porque es como una piedra en el agua, se ven los círculos concéntricos. Acá en la ciudad hoy por hoy no se sabe exactamente cuáles son los focos de contagio. Hoy el presidente Alberto Fernández dijo, bueno, querían salir a ver vidrieras, acá están creciendo los contagios. ¿Se sabe si es por eso? La verdad que no se sabe. ¿Qué dice el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires? Fernán Quiroga dice, bueno, no está probado que por salir a correr la gente se contagie, pero tampoco está probado que no. Entonces ahí es donde empiezan las divergencias a uno y otro lado de la General Paz. Cada uno defiende su librito y mientras tanto los contagios siguen. Este es el problema. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno nacional? Bueno, si uno escucha y lee entre líneas lo que viene diciendo el presidente Alberto Fernández, evidentemente van a endurecer. Porque si Kicillof y Larreta no se ponen de acuerdo, esto termina laudando al presidente Alberto Fernández, que ya se sabe que es un partidario de volver a la cuarentena dura, volver a los tiempos del todos en casa, quédate en casa, y el que venga atrás, que arree, que espere, porque todos en casa. Ahora bien, la otra preocupación está en el Día del Padre. Sí, efectivamente, a todos nos pega. Yo, por ejemplo, no voy a poder ir a ver a mis hijos, mucha gente no va a poder ir a ver a sus viejos. ¿Cómo va a pegar esto? ¿Va a haber obediencia social al quedarse en casa? ¿Va a haber temor al coronavirus quedándose y cuidando al otro o no? ¿Qué va a pasar el Día del Padre? Este es uno de los motivos de preocupación también. Y entonces, cuando uno ve esta diferencia de criterios entre capital y provincia y que no se ponen de acuerdo y que los casos siguen creciendo, es para empezar a preocuparse. Tal vez la cuarentena temprana sirvió para que el Estado preparara el sistema público un poco más, pero en algún momento los casos iban a llegar. El temor que tienen algunos es que la Argentina se convierta en Perú. Yo ya les vengo diciendo esto de la cuestión de Perú. No Brasil, no Chile, porque tanto en Brasil como en Chile, por una cuestión casi ideológica, parece extraño, pero es así. Los gobiernos de Brasil y Chile dijeron, bueno, vamos a privilegiar la economía y vamos a ir llevando el coronavirus apostando a otras medidas. En el caso de Brasil, a la responsabilidad pública. Bolsonaro hizo esa cosa psicópata de echarle la culpa a los gobernadores, de que no lo dejaban gobernar y que ellos hundían la economía y él no. Incomprensible. En el caso de Piñera, se dio las cuarentenas a las alcaldías y se terminó saliendo mal. Hoy en Chile no saben qué hacer con los contagiados de coronavirus. Es más, está la posibilidad que los manden para la Argentina. Hoy, si uno escucha atentamente lo que dijo el presidente Alberto Fernández, que habló con Piñera y que iban a colaborar ambos gobiernos en la lucha contra el coronavirus. Y esta semana también médicos, asociaciones médicas y políticos en Chile dijeron que iban a mandar enfermos para la Argentina. 2 más 2 es 4. Se está estudiando la posibilidad de mandar enfermos chilenos a la Argentina. ¿Realmente?
Piensen esto lo que sería. Obviamente nos van a mandar a Buenos Aires, donde está a punto de colapsar en ¿cuánto? En una semana, en 2 semanas, en 40 días, la capacidad de la terapia intensiva. ¿A dónde los van a mandar? A las provincias limítrofes. Es una posibilidad, una cosa inédita de estas que estamos viendo. En cualquier caso, cuando uno ve que Alberto Fernández habla de estas cosas y habla de la posibilidad de volver a una cuarentena dura, es porque no están sabiendo qué hacer. Y está el riesgo de ser Perú. ¿Por qué les digo Perú y no Chile y Brasil? Porque Perú tuvo una cuarentena anticipada y le salió mal. Tuvo una cuarentena anticipada que se terminó desgastando por la desobediencia social o porque la gente no quiso más la cuarentena o porque no lo pudieron sostener. ¿Está pasando esto en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires? ¿Es esto lo que realmente está pasando? ¿Se combina el hartazgo con la cuarentena, con el crecimiento de casos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la gente le perdió el miedo al coronavirus o le chupa un huevo y dice, está bien, qué sé yo, ya está, no importa? Este es el punto. El dilema hoy es sanitario y sociológico. Desde lo sanitario no hay dudas. Los casos se están duplicando. Estamos en ese momento tan temido del cual venían hablando todos los expertos que decían, cuidado que en algún momento la curva va para arriba. Bueno, la curva ya está yendo para arriba. El problema es que puede ir más para arriba, los casos pueden seguir multiplicándose y que en poco tiempo, hoy que estamos en 2060, en pocos días podemos estar hablando de 5.000 casos. Y si llegamos a los 5.000 casos, ahí es donde empieza a temblar el sistema sanitario. Y por más que hayan dicho que multiplicaron las camas de terapia intensiva, se echaron la culpa sobre quién era la responsabilidad de los hospitales, nunca se alcanza a completar. Cuando se dispara la curva de casos de coronavirus, no hay posibilidad de comprar nuevos respiradores, de traer. Ahí entra en la zona roja, que es lo que estamos viendo acá nomás. En Chile, los muertos en la calle en Bolivia. En Perú dejaron de contar los casos. Ya no hay más información. En Brasil lo mismo. En Brasil, imagínense que está la cantidad de casos que los medios de comunicación se tuvieron que poner de acuerdo entre ellos, medios que compiten, digo, Folha de San Pablo o Globo, los medios de comunicación que compiten habitualmente se pusieron de acuerdo porque como el gobierno no da la información centralizada, tienen que ser los medios los que busquen la información para defenderse de las manipulaciones informativas sobre los casos y los muertos que hace el gobierno de Bolsonaro. En Perú está pasando algo similar, dejaron de dar información. Ya cuando alguien deja de dar información, porque cada día el parte de muertos termina siendo una patada en los dientes para su propia responsabilidad política. Y ese es el otro capítulo. ¿Quién quedará en pie? ¿Qué gobernante quedará en pie o quedará malherido después del coronavirus? ¿Cómo quedarán los que gestionaron mal? ¿Cómo quedarán los que tengan sobre sus espaldas miles y miles de muertos? ¿Alcanzará para esos pueblos con decir solamente, bueno, fue una fatalidad? ¿Alcanzará, como dice Bolsonaro, decir, bueno, alguien se tenía que morir, la gente se iba a morir igual? ¿Qué va a pasar? Porque lo que está sucediendo hoy en América Latina era lo que ya había temido la Organización Mundial de la Salud cuando decía en el comienzo de todo esto, decían que les preocupaba el coronavirus en Europa, en China, en Estados Unidos, pero más les preocupara cuando llegara a los países, abro comillas, con sistemas sanitarios débiles, estos. Entonces, nosotros en Argentina estamos por cruzar la barrera de los 1.000 muertos. Los países vecinos con mucha menos población tienen 3.000, 4.000, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, por supuesto, que es mucho más grande, pero los países con menos población nos triplican y cuadruplican en cantidad de muertos. Pero el peligro está en que Buenos Aires se convierta en algo parecido a Perú, donde la gente, por los motivos que sea, no respete la cuarentena o le haya perdido el miedo al coronavirus. Y ese miedo solo va a volver cuando haya muertes. Y ahí la cosa se pone peor. Bienvenidos, esto es GPS. ¿Por qué me botaron como perro? En un cuarto donde vive mi hermana, aquí está mi abuelito, no hay en qué lo velemos. Las carpas son para acampar,
no son para hospitalizar pacientes. Exigimos un hospital modular, exigimos que sean containers donde están nuestras pacientes y nuestros pacientes hospitalizados. Basta de miserias para el pueblo, basta de que nuestra gente tenga que morir en estas paupérrimas condiciones. Nosotras y nosotros vemos morir a la gente sin poder hacer nada por ellos. Acá por el oxígeno medicinal y te lo juro, amigo, que estamos desde la 1 de la tarde y recién llegamos acá y no conseguimos, y encima nos venden más del triple del precio. Entonces me parece injusto y ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada, ¿no? Que hay algunos tarados que dicen que no, que bueno, que no, comparado con otras enfermedades el coronavirus no mata tanto, que lo comparan con la gripe y dicen, bueno, no, pero si no hay gripe y hay coronavirus, la gripe igual mata y no mata igual que la gente ahora. Y no, bueno, en todos los países por donde pasó el coronavirus, año contra año, comparada la cantidad de muertes, por supuesto, estalló y se disparó. ¿Qué es lo que está buscando la Argentina? Que no pase esto, ¿sí? Pero sobre todo en Capital y Gran Buenos Aires, las cosas se están complicando a pasos acelerados. Y si no me creen, vean esto. Esto es la línea de tiempo de los contagios de coronavirus, que la armamos nosotros. Sencillita, pero miren acá. Cómo crece. Y acá es donde vos me decías, Rodrigo, que hay que tener en cuenta lo que se hablaba antes, la velocidad de duplicación, ¿no? Que ¿en cuestión de cuánto? ¿De 3-4 días se duplicaron? Claro, vos fíjate, mirá, tengo un dato interesante que estaba chequeando recién. El día 16, hace 3 días, ¿sí? Teníamos en la ciudad de Buenos Aires 488 casos. Hoy tenemos casi 803. El doble. O sea, en Ciudad de Buenos Aires. Solamente en Ciudad de Buenos Aires. En 3 días casi se duplicaron los casos. En Ciudad de Buenos Aires, donde hay 3.300.000 habitantes. Digo, que es una ciudad, o sea, si uno descuenta el conurbano, es un lugar relativamente pequeño y se supone que es manejable. Es un lugar donde la cuarentena se respeta y sin embargo se duplicaron los casos. ¿En cuánto entonces? En 3 días. En 3 días. Y en provincia de Buenos Aires también, hace poco ya estaba en 600 casos la provincia de Buenos Aires y está en 1100. Hoy estamos en 1100. De hecho, en el número general se viene prácticamente en una semana casi duplicando la cantidad de casos. El problema de esto, el problema de que está viendo ahora sobre todo el gobierno es la saturación del sistema de salud. Lo que tratábamos de evitar era esto. La cifra que dieron esta semana oficialmente en una entrevista que yo hice en América Noticias a uno de los asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires decía que comparadas o en el promedio público-privado la saturación era del 60%. En el conurbano, 60%, donde, hablando de terapia intensiva, decía, bueno, estaban los del coronavirus, pero también los que tienen otra patología. Claro, por ahora 60%. El 60% es la ocupación de camas en general, no se discrimina tanto. No, él decía de camas destinadas al coronavirus. Claro, por eso, pero ¿qué está pasando? También tenemos otras patologías y las camas son finitas. El tema es,
vos tenés que, con 2.000 casos por día, los pacientes que van a necesitar camas de terapia intensiva, ¿sí? Acá está, ¿ves? Mirá. Santa Fe tiene una saturación del 65% de las camas, pero ¿qué pasa con Santa Fe? Es un caso muy particular porque en Santa Fe se liberaron el tema de las cirugías programadas, se empezó a hacer un montón de cosas que no se hacían en otros lados, ¿sí? Pero fíjate... Sí, pero ahora Santa Fe tuvo que volver para atrás en un montón de ciudades. Claro, pero ya tiene un 65% de ocupación de camas de terapia intensiva. Ajá. El tema que con el coronavirus, que esa cama de terapia intensiva que se te ocupa, vos la tenés por lo menos entre 15 y 20 días ocupada. Una cama que tenés bloqueada por un paciente, ¿sí? Y tenés otros pacientes que requieren otras necesidades. Yo estuve en Malvinas Argentinas y estuve en el caso de un señor que sobrevive, tuvo 40 días. Por eso, 40 días una entre cama. terapia e internación común, 40 días. 40 días un paciente hospitalizado que te ocupa esa cama. Y hoy en día, lo más importante del sistema de salud son las camas y las camas de terapia intensiva, porque el problema es, ¿qué pasa acá? La gente que va a tener problemas graves va a ser solamente el 5% de la cantidad de los contagiados. Pero si hay tantos contagiados. El tema es que si aumentamos los contagiados, ese número se va para arriba. ¿Se equivocaron o calcularon de menos? Si ya las camas están en el 60%. Y lo que pasa es que es muy difícil de calcular esto. ¿Cómo podés prever una explosión que se nos vino? Porque ahora, por más que ahora vayan a buscar respiradores y camas, no llegan. No, es que es imposible. Va a ser imposible llegar a tener un sistema de salud que no te colapse, porque no pasó en el mundo, colapsó en todos lados. Colapsó en Italia, colapsó en España, colapsó en Portugal. En todos lados colapsó el sistema. Está bien, pero si se lo vio venir. Sí, y bueno, pero ¿y el recurso económico? No te olvides que todo eso implica mucha plata. Y el traslado, y nadie se quiere liberar hoy en día ni de respiradores, ni de insumos médicos. Sigue habiendo escasez. Hoy el presidente Alberto Fernández dijo que también estaba creciendo la ocupación en las clínicas privadas. De hecho, eso es lo que se ve en provincia, porque ya no es... piensen en cómo fueron las fases, las diferentes fases del coronavirus, que primero lo trajeron los que venían de afuera, que se atendían en sanatorios privados, que después el segundo brote fue en los barrios populares, tanto de capital como de provincia, y ahí empezó a crecer la ocupación en hospitales públicos, pero ahora ya volvió a los barrios de clase media o a la gente que tiene obra social o prepaga, y en las clínicas también están las camas ocupadas. Y en las clínicas también es la misma situación, ya no hay que diferenciar. Antes es parecido. Es parecido. Antes teníamos el tema de los barrios populares y los hospitales públicos. Hoy en día se equiparó. Lamentablemente se equiparó. ¿Por qué? Por la circulación del virus. Y el tema de la flexibilización de la cuarentena. Nosotros veníamos bien con el tema de la cuarentena estricta. Esos primeros días veníamos muy bien. Durante el primer mes vinimos muy bien. Pero después cuando la gente se empezó a relajar. ¿Es eso? ¿O tarde o temprano iba a llegar? Tarde o temprano iba a llegar, pero también tiene que ver con eso, con el tema del relajo, decir, y el hartazgo. Y el hartazgo. No te olvides que la segunda palabra más mencionada cuando vos hablas de coronavirus en Cava es hartazgo. Vean qué dijo hoy Alberto Fernández. No quiero contar muertos, quiero contar vidas. Entonces espero que la Argentina y fundamentalmente los que son más vecinos míos, los porteños y la gente del Gran Buenos Aires entienda la necesidad de volver a quedarse en casa para volver a ordenar un poco las cosas. El crecimiento del uso de camas hospitalarias en los últimos días ha sido muy importante. Y todo el esfuerzo que hicimos era precisamente para que nadie se vea privado de la atención hospitalaria. No vaya a ser que porque todos nos relajamos y porque sentimos que nadie cercano se enfermó, llegó la hora de salir a correr, de salir a tomar una cerveza, de salir a ver vidrieras, no vaya a ser que por eso todo el esfuerzo se vuelva inútil. Uno de los primeros que se hizo conocido porque estaba bastante enojado con los que salían a correr y con la relajación por la salida fue el doctor Luis Cámara, es médico, es asesor del presidente. Hemos hablado varias veces con él y lo tengo nuevamente en línea. ¿Cómo le va, Rolando? ¿Se cumplió su diagnóstico, doctor? ¿Se cumplió su diagnóstico? No, a ver. Al estar al aire libre la contagiosidad es bastante menor. Lo que pasa es que la manera que lo hicieron fue potencialmente muy peligrosa. Yo te podría decir, mira, como ya sabía por otros estándares y guías internacionales qué nos iba a pasar, yo hubiese dicho, van a ver la cantidad de contagios que van a haber dentro de 10 días y entonces estarían hoy todo el mundo acusando a los ramos.
Pero yo nunca dije eso, me lo preguntaban y yo dije que no creo que la actividad en sí misma haya podido mover mucho la aguja. Lo que pasa que la manera que lo hicieron, la estética, la sensación de que parece que todo terminó, eso, para mí el impacto político fue mucho peor. La estética me molestó mucho. Vamos a ver si podemos dividir. Y más aún para la gente que estaba en la provincia, que estaba ahí quietita. Espere, porque ahí vamos a irnos detenidos a ver si lo podemos ir sistematizando un poco la cuestión. Hoy el ministro de Salud, Fernán Quiroz, de la Ciudad de Buenos Aires, dice que no está probado que salir a correr haya aumentado la cantidad de contagios. ¿Usted qué cree? Es muy probable, sí, es muy probable que sea cierto. Yo ya le dije recién que yo no creo que haya movido la salud, pero dio una imagen de distensión, de que ya se podía. De que no cumplía todos los estándares, estaban sin barbijo. Para mí el impacto fue político, por eso le hablo de la estética, verlo. Político no, sociológico, digamos. ¿No? Sociológico, está bien, tiene razón, mejor. Pero, y también sí, en algún punto, porque la gente de la provincia estaba encerrado y el otro está ahí corriendo, muy divertido, te genera un poquito de ruidito, no sé si me entendés. Te da un poquito... Sí, a ver, aquí se lo lee una pregunta, doctor. Todos juntos, digamos, ¿no? La sensación así. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Sí. No, yo creo que a veces hay ciertos prejuicios, ¿no? En algunas fotos se ve mucha gente corriendo sin distancia. Correr con barbijo no se puede porque uno se asfixiaría y lograría lo contrario de lo que quiere. En vez de mejorar la salud, la va a empeorar. Ahora, seamos conscientes de una cosa. Hubo una gran movilización que le costó el puesto a Vanoli cuando fue el pago de la primera vez de las jubilaciones que estaban atrasadas. Hubo miles de personas en las calles, fue al aire libre, y 15 días después no se registró ningún aumento notorio de los casos de contagio. Es decir, que no está comprobado que si... habría que ser más precisos. Hay lugares donde hay mayor actividad y no hay tantos contagios, y otros países donde hay poca actividad y sigue habiendo contagios. Me parece que hay una educación sobre la gente que falta un poco. Y no sé si exactamente al aire libre donde más puede correrse riesgo, ¿me entiendes? No, pará, sí, ya sé, pero si yo ya te dije que yo creo que eso no iba a impactar en el número de casos, te lo estoy diciendo. Yo creí que esa cosa, medida desordenada, no iba a impactar. Yo te digo, a ver, ¿me entendés? Yo sabía que iba a haber más casos, porque estábamos en la subida, estaban varios epidemiólogos que lo decían, entonces yo podía haber dicho, van a ver lo que va a pasar. No, y no dije eso, siempre negué que eso pudiese generar más casos. Los casos venían solos por la ecuación. Ahora empezó a haber mucha gente en la calle, entonces ahí se entra a potenciar. Pero ¿qué es lo que salió mal, doctor? ¿O qué es lo que está saliendo mal? Los casos no paran de crecer. No, bueno, no, hay una parte que hay un mal trago que lo tenemos que pasar. Esto tiene que venir la montaña famosa, esa tenía que venir. Lo que tenemos que lograr que sea de la menor altura posible, que no dure mucho tiempo. Pero ese pico no lo podíamos eliminar. Lo hemos logrado. Todos los países, la gran mayoría, todos tuvieron que pasar por esa fase de mucha replicación viral. El problema es que nos replicamos viralmente, como ocurrió en Italia, o con una montañita muy baja, que creo que es lo que nos va a pasar a nosotros. El problema es que estamos en un momento de mucha circulación viral. Si en ese momento tenemos mucha gente en la calle, eso puede ser más alto. Lo que pasa es que si se mantiene esta velocidad de duplicación, en una semana estamos en 4.000 casos, o más, o antes. No espero que lleguemos a tanto, pero vamos a estar unos días difíciles. Vamos a estar difíciles. Y hay que está bien, pero si con este nivel de cuarentena estamos en camino a los 4.000 casos, habría que, la lógica indica que habría que restringir actividades. Y bueno, ellos ya lo están evaluando, ya lo están diciendo ellos. Yo no lo quiero decir, pero ustedes ya están apareciendo, están tirando unos tips así, cada vez que yo abro el periódico van diciendo una cosa así. Ellos están evaluando eso, ver cómo van las posibilidades de cómo poder cerrar estas actividades. Pero independiente de eso, mientras tanto nosotros hacemos lo imposible para quedarnos en casa, siempre las medidas van a ser más fácil de llevar a cabo, porque no vamos a llegar con un nivel de contagio más alto. No sé si pongámosle hipótesis una. Yo cierro todo con 2.000 casos. No es lo mismo que cerrar todo con 4.000 casos. No sé si queda claro. Si arranco más arriba voy a estar en problemas. Mientras tanto, hagamos un esfuerzo muy grande, pero muy grande, para tratar de tener la menor cantidad de relaciones
sociales en estos tiempos para que el pico no sea alto Hablando de y eso, no haya que cerrar. espere, hablando de eso, ¿le preocupa el Día del Padre? No, no me preocupa más. No, lo digo sinceramente no. No, me preocupa más lo que veo durante Va todo el día. a haber mucha gente. La ley de los números indica que va a haber muchos que van a salir a saludar a su Y viejo. sí, bueno, pero si lo hacen bien, si entran con barbijo, si se ponen lejos del padre y tienen cuidado, yo creo que mucho no se va a mover. Se va a mover más lo que ¿Usted se ve en la calle imagina todo el día. Día del Padre con barbijo adentro? Y que en algún momento nos vamos a tener que imaginar, Rolando, ¿qué querés que te diga? Los argentinos somos guerreros, abraceros. Bueno, pero vamos a tener que hacerlo, El virus volvió en Alemania, el virus volvió en Pekín, volvió en Nueva Zelanda, o sea, es un rival durísimo, es un rival duro, no se rinde. Para mí la noticia, te digo sinceramente, la noticia más horrible, lo que pasó que volvió al otro lado. O sea que es una lucha ya cuerpo a cuerpo mucho tiempo. El cuerpo a cuerpo. Yo pensé que era tipo partido de fútbol, lo decía al principio, con alargue. No, ahora vamos para campeonato. Y ahí es que la gente de la provincia está con temor las últimas semanas de julio y la primera de agosto. Fíjese que estamos hablando de agosto, ¿no? Sí, claro, y además porque cada vez, de agosto, ¿no? cuando uno escuchaba hace una semana al jefe de gabinete de provincia, Carlos Bianco, diciendo, bueno, estamos pensando que en 30 o 40 días, si seguimos con estos números, vamos a estar complicados, esos plazos se acortaron, porque la velocidad de crecimiento es mayor. Sí, Fernando. Doctor, mire, nosotros acá en una de las charlas que tuvimos, salió el tema de los 30.000 muertos que tuvo la Argentina el año pasado con el tema de la influenza y la gripe. Es decir, que 30.000 eran más o menos 3.000 muertos mensuales hubo. 3 veces lo que hubo hasta ahora de coronavirus y el país no se paró. Yo no sé qué pasaba con las terapias intensivas, no sé por qué nadie denunció nada, pero se ve que fue un desastre, porque 30.000 es una cifra espeluznante cuando habitualmente había 5.000. Digo, si uno se acostumbra a convivir con ese tipo de virus y la pelea, como dice usted, es larga. Pensar que se va a cortar del todo no parece ser así, porque además está reapareciendo en países con distintos climas. No es que aparece cuando llega el frío y se va con el calor. Se siguen contagiando en Miami, se siguen contagiando en California. ¿Qué expectativa hay para cómo es aprender a convivir con esto hasta que aparezca un remedio más o menos que no lo vuelva tan mortal? ¿Y qué pasó con la gripe que no nos enteramos de nada y hubo 30.000 muertos? No, y además te hago lo siguiente, no era los 30.000 promedio a lo largo de todo el mes, está concentrado básicamente en 3 meses. En todo el mundo que tiene variabilidad climática, como tenemos nosotros, la mayoría de los países hay fenómeno de invierno y fenómeno de verano. Todo el mundo, el invierno, se sabe que hay más ocupación y más fallecidos de un montón de enfermedades, no solamente las virales. Eso es así, en verano menos, excepto cuando hay golpe de calor, que también favorece que la población anciana... Pero no se podía hacer nada, porque estaba bueno alertar también que no se mueran esas 30.000 personas, porque se muera de lo que se muera, es lo mismo. Se muera de COVID o se muera de gripe. Sí, bueno, pero ahí te diría, por esto, para cuando termine esto, que está prohibido morirse de COVID. En cambio, morirse de gripe está permitido. Es así. Doctor, algo se naturalizó. Lo que generó el COVID, más allá de otra cosa, que logró paralizar a todo el mundo. Y hay un punto, es cierto los cálculos que tú haces, están muy bien, pero hay algo que yo no logro entender. Porque vas a ver que también a nivel mundial fallecen 700.000 personas por gripe por año. Y hoy no fallecieron 700, hay 400.000 y se paralizó el mundo. Claro, yo entiendo las dudas que vos tenés. Si uno lo ve por número, dice algo más hay. Yo entiendo tu pregunta, no tengo la respuesta. Lo que pasa es que acá el doctor Salemi le quiere preguntar. Entiendo tu pregunta. Hay un fenómeno con el COVID que no sé qué es, que hace que nosotros nos comportemos de una manera diferente, digamos. Claro. Toleramos tener 600.000 muertes por gripe, parece habitual, y 400.000 por COVID está el mundo de rodillas. Lo que pasa que creo... La verdad que tu pregunta es clave, no tengo una respuesta, te lo digo sinceramente, forma parte del comportamiento humano, cómo nos impactó tanto el COVID, que hemos tenido que hacer cosas tremendamente difíciles. El hecho que la epidemia se de repente muy súbita. El otro día un médico de España me dijo, el día 6 de abril
que estaban hablando del COVID. Yo tenía 6 camas ocupadas en mi hospital, un hospital de 1.500 camas, te estoy hablando, ¿no? El día 28 de abril tenía 746. Escuchame bien, pasó de 6 a 746 en 3 semanas. Una cosa que yo decía, esto no podemos entender qué es. Y eso se ve que genera un impacto político, un impacto sociológico y emocional tremendo. Claro, que también, no se justifica tanto por los números, como tú dices. No, lo que pasa es que los números también, doctor, ¿cómo le va el doctor Salemi acá? Claro. Dos cositas le quería comentar y preguntar y ver su opinión. A ver, el tema es que agregamos muertes a muertes que ya teníamos, ¿sí? Entonces por ahí el impacto de 400.000 sobre 700.000 es mucho, ¿sí? Es mucho más muerte de lo esperado para una enfermedad supuestamente estacional como estamos pensando por ahora. El otro tema, no sé si es estacional, no sé si es estacional. Por eso, pero mucha gente está planteando de que esto es estacional, por eso se están liberando las cosas en países europeos, cosas que después están teniendo rebrotes como en China, como en Alemania, como en Bélgica. El otro tema, desde el punto de vista social, ¿sí? Usted hablaba recién que no teme al Día del Padre, pero usted imagínese esta situación. Yo, o una persona que tenga a su papá o su mamá que hace 90 días que no lo ve, ¿sí? Y empieza a ver todo esto de que la gente en la capital salió a correr y salió a caminar, todo sin barbijo, sin cuidarse. Yo no voy a dejar de ir a ver a mi papá si la verdad que está todo el mundo haciendo lo que quiere, porque nosotros también nos fijamos en todas estas cosas que pasan, ¿sí? Ese es un punto. Después otro punto, supongamos que a este ritmo de contagio, usted dice que a las 4.000 por ahí no llegamos, pero estaría bueno por ahí tener esta cifra. Si tenemos 4.000, póngale, o 3.000 de base, ¿sí? de pacientes contagiados por día, el 5%, lo que dicen los números internacionales es que el 5% va a requerir camas de terapia intensiva. A este ritmo, en 10 días nos quedamos sin cama de terapia intensiva, porque usted recuerde que la gente también se enferma de otra cosa. Si no se enfermara de nada de nadie, ¿sí? En 10 días, con este ritmo de contagio, nos quedamos sin cama de terapia intensiva. ¿Qué cree? Porque aparte las camas de terapia intensiva son de internación larga, prolongada, un promedio de 20 días. Eso quiere decir que un paciente lleva de 15 días a un mes. Ocupa mucho tiempo. No tiene rotación, claro, como dicen los hoteleros, no tiene rotación. Claro, a ver, y supongamos que la gente no se enferme ni se quiere operar de nada. ¿Sí? Que no haya ningún infarto, que no haya ningún ACV, que no haya ningún accidente, que no haya nada. ¿Cómo seguimos adelante con esto? Desde el punto de vista social, como le planteaba, ¿qué cree usted? Y desde el punto de vista médico, con el tema del control de los casos y las camas que tenemos disponibles, porque la verdad que se nos están poniendo cada vez más chica la brecha. Bueno, por eso me parece que se juntaron y están viendo, probablemente, no me sorprendería que si van a tomar decisiones más duras, que se basen más en la ocupación de camas que en el número de casos y en otros números. Eso que vos decís me parece que se está priorizando. O sea que ese es el número clave a seguir. Escúcheme, yo estoy opinando de lejos, traten de entender, pero me parece, por lo que están diciendo ellos y lo que básicamente están argumentando, sobre todo provincia, está argumentando la falta de casos. En ningún momento dice que no quiero tener muchos contagios ni poner un número. Está diciendo quiero atender a todos. No sé si entiende lo que te digo. Entonces, me parece que ese número, digamos, de la ocupación de cama va alcanzando más importancia, más que el número de casos, por así decirlo, en términos políticos. Entonces, cuando vean que la progresión a número de casos, no me sorprendería que decidan hacer una cuarentena estricta, corta, por ejemplo, para poder frenar. Acá Leandro Marcanea, nuestro economista, le quiere preguntar algo. Doctor, buenas noches. Una preguntita. A ver, yo lo que veo es, al ritmo que vamos de 1.000, 2.000 casos por día, etcétera, ¿no? Tomaría más o menos 10 años hacer que, digamos, que la totalidad de la población eventualmente se infecte, llegar a la inmunidad de masas, etcétera, que eso es virtualmente imposible. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para empezar a decir estamos ganando y empezar a relajar un poco? Vacuna. Pero no podemos depender de eso, porque tal vez no sucede nunca. Vacuna y que por otro lado tengamos algunos antivirales. Yo creo que hay que insistir mucho ahí. Yo estoy particularmente en ese tema muy molesto porque nos dejamos, te digo, cuando termina esto, yo estoy muy molesto que varios avisaron que esto podía venir y nos quedamos un poco dormidos. La verdad eso me da. Hasta Bill Gates lo dijo en el 2015. Hasta Bill Gates lo dijo y nosotros me parece que estamos mirando otro canal. Sí, claro, pero lo que pasa es que entonces hoy estamos sin drogas efectivas. Tal vez está en un ensayo ahora con Remdesivir que tiene un efecto
que Sí, puede ayudar tengo el un poco. plasma. Estamos sin droga. Tenemos el plasma, nosotros estamos a favor de él. Hoy con provincias se armó todo un protocolo. No está todavía validado científicamente, pero los datos preliminares andan bien. Podemos dar algo que escucharon ustedes recién, el paciente ya crítico de dexametasona, que también está ayudando. Y unos fármacos que yo tenía muchísima ilusión, hoy me mandan un informe que se cayó. La verdad que hoy también estoy... Un fármaco que era un anticuerpo monoclonal que se usaba en enfermedades reumáticas, que podía ser muy útil para cuando el paciente estuviese con esa inflamación, para ese 5%, estoy diciendo, no para el otro, que la verdad que teníamos mucha esperanza en el fármaco. Hoy el laboratorio Roche y la investigación italiana que lo llevaban a cabo bajaron el protocolo. Eso es una noticia... Doctor, le agradecemos mucho el contacto. Pero por favor, en el medio sigamos cuidándonos al máximo. Cuando menos contagios tenemos, más fácil va a ser poder solucionar esto. Y hacer mucho ejercicio respiratorio, tomar té de tilo a la noche. Claro, y bancarse el encierro. Gracias, doctor, un abrazo. Hasta luego, gracias por llamar. Bueno, alguna de las pocas esperanzas efectivas médicas, que es más empírica que científica, digo, porque depende de cada uno de los casos, se está dando con el plasma. Yo esta semana fui al Hospital de Malvinas Argentinas y hablé con los médicos, hablé con los recuperados, a los que les inyectaron plasma y salieron. Hablé en particular con un señor, escuchen bien, tuvo 20 días internado y otros 20 días directamente sedado, dormido, a punto de morirse, hasta que el plasma hizo efecto y recuperó su vida. Caso positivo del intendente de Lomas de Zamora, de Martín Insaurralde. Tiene asma, tiene un problema renal. Habría empeorado, esta es la información con la que contamos. Lo van a tratar con plasma. Con plasma. Con plasma. Con plasma. 40 días internado. Sí, 40 días. En realidad yo no pensé que tantos días, ¿viste? Porque yo entro un día domingo a la noche. Bueno, y el viernes de esa misma semana me dicen que me van a dormir un par de días. Y cuando yo me despierto, habían pasado 3 semanas ya. ¿Tuviste 3 semanas dormido? 3 semanas dormido. ¿Con respirador? Con respirador. ¿Vos entraste con coronavirus, con fiebre, con todos los síntomas? En realidad yo y los estuve pulmones complicados. Claro, una semana antes estaba en mi casa, pero como todos los años a mí me agarra una gripe fuerte. Todos los años, entonces digo que es una gripe. Y me quedé, bueno, después ya me sentí mal, que había sido que el bicho me estaba comiendo por adentro. ¿Sabes cómo te contagiaste, Carlos? Creo que por mi viejo, porque habíamos compartido con él una comida y ahí fue. ¿Quién cayó primero, él o vos? Él, pero era como una simple gripe, digamos. Tenía, había levantado fiebre 37, no levantó más. Pero ya sabías que había coronavirus en el aire. Ya nosotros sabíamos, pero pensábamos que era una simple gripe, porque siempre apenas empieza el invierno, él siempre, todos los años lo agarra la gripe. Los dos tenían coronavirus. Claro, mi viejo apenas llega, lo ven y lo dicen que los pulmones están re complicados. ¿Y en qué punto empezaste a empeorar como para que te internen? Esto fue el día 3, el día jueves, un domingo 3 al jueves. Digamos, levanté mucho más fiebre, tenía dolor de garganta, me faltaba el aire, llegué a caerme, desmayarme en el baño. Ah, mierda. Ya estaba mal. Y yo no quería alargar nada por el tema de que yo sabía que mi viejo estaba mal y no quería abandonar a la familia. Digamos. Cuando te internan, ¿empezaste a empeorar? Sí, levanté fiebre, que llegué, apenas me pusieron oxígeno, después me trajeron a terapia intensiva. Ah, ya llegaste, te pusieron oxígeno, sí. Ya había progresado. Sí, ya estaba mal. Estaba bastante complicado también los pulmones ya. ¿Salvaron gente con las transfusiones de plasma? Sí, le hemos transfundido a 14 pacientes, de los 14 pacientes 5 han sido dados de alta, uno muy grave. O sea, un tipo que estaba grave, le pusieron plasma y salió. Sí, los pacientes que le transfundimos plasma son aquellos que entran con patología grave, ¿no? Son aquellos que entran con insuficiencia respiratoria. O sea, no es para cualquier coronavirus. No es para cualquier coronavirus. Los pacientes que tienen una sintomatología leve no son pacientes pasibles de pasarle transfusión de plasma de convalecientes. Sí los pacientes graves que requieren unidad de terapia intensiva. ¿De qué se trata la ley de plasma? Es una herramienta que le permite al Ejecutivo Provincial, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Salud, de poder difundir de que
se trata el plasma, ¿no? De todos los beneficios que ha traído, es la única herramienta comprobada hasta el momento que ha dado resultado positivo. Para casos extremos. Para casos extremos. José, ¿cuándo te enfermaste? El 27 creo que yo me contagié, el 27 de abril. ¿Sabés cómo te contagiaste? Yo creo que me contagié en el banco de Superville de acá de Granbull. En el cajero puse la tarjeta y encima del más, yo ayudé a un abuelito, digamos, a sacar la plata, a hacer extracciones antes que yo me iba. ¿Había barbijos en esa época? Sí, sí, usamos barbijo, todo. Yo fui con barbijo, pero yo creo que ahí, yo me juego que es ahí. ¿Cuándo empezaste a sentirte mal? El día 5 de mayo ya me sentía medio desconcertado. O sea, justo a la semana, más o menos. Sí, más o menos, sí, pero no le daba importancia. ¿Cómo te empezaste a sentir? ¿Con gripe? ¿Con malestar? Sí, pero el mal la pasé el día 8. El día 8 sí, ya me levanté con fiebre, 40 grados de fiebre. Y... ¿Hasta ahí no habías ido al hospital? No, hasta ahí no. Llamé cuando ya tuve temperatura alta de fiebre. ¿Hasta ahí solo fiebre? ¿Y después qué sí, pasó? Ya debilidad del cuerpo, falta de oxígeno. Ya me faltaba oxígeno, ya el día 8 ya estaba ya... Sí, ya era muy dificultoso para respirar. ¿Te pusieron terapia intensiva? Fui a terapia intensiva, sí. O sea que estabas empeorando. Sí, empeoré bastante. Estando en terapia, igual empeoré. Por eso... ¿Tuvieron que meterte en un respirador? No, el respirador no llegué. Gracias a Dios. ¿Zafaste ahí? Gracias a Dios no llegué, pero estaba al límite. ¿Pensaste que te morías? Sí, la verdad que sí. Pensando en mis hijos y la gente que estaba alrededor mío, que... Sí, no, pensé... Además no lo podías ver. No, es que me fui sin despedir solamente a 2 de mis hermanas que estuvieron conmigo hasta el último momento que yo vine para el hospital. Después de ahí ya no vi más a nadie, no tuve contacto con nadie hasta que salí de alta. ¿Cuántos pibes tenés? 2. Uno de 14 que hoy justamente cumple 15 años, me está esperando en mi casa, y un nene de 6 años. ¿Y no los viste? No los vi. ¿Durante ese tiempo no los podías ver? No tenía contacto, la desesperación de ellos, de no verlo y de saber cómo estaban ellos. Era toda una desesperación. Y bueno, luchaba contra mi angustia y luchaba contra la enfermedad. Sí, porque te hace la cabeza. Sí, obvio, sí. ¿Y te salvaste por el plasma? Y gracias al plasma estoy de vida. Me volvió la vida y nací nuevo, digamos. A mí me dijo un pajarito que estaba para marchar, amigo. Sí, muchos de los médicos me dijeron que muchas veces han pensado que yo ya me iba, que no me iban a tener más. Pero bueno, gracias al plasma, como te digo, estoy de vida. ¿Todo ese tiempo no te diste cuenta de nada? Nada. Él estuvo bastante, más ya estaba para irse que para quedarse, así que el plasma... O sea, él estaba con respirador y ya a punto de morirse le dieron plasma y repuntó. Ahí repuntó. Cuando te dieron de alta, estabas débil, ahora todavía estás débil. Cuando salí en silla de ruedas. Sí, vi el video, emocionante. Porque no podía caminar. Realmente no podía caminar. Cuando llego a mi casa, hice los 10 pasos de la reja a entrar a la puerta y llegué recansado. Pero estos días fuiste evolucionando. Sí, todos los días evoluciono cada día mejor. O sea, uno se da cuenta que va mejorando de poco. En los pacientes que le hemos pasado plasma hemos visto cambios a las 24-48 horas que han bajado en niveles de algunas enzimas específicas que tomamos y han mejorado a las 24 en 24 horas mejor. 24-48 horas aproximadamente esperamos ver algún cambio. Y es mucho más, te diría, milagroso. Entenderás el adjetivo que cualquier otro medicamento. O sea, logra lo que no logra otro medicamento. En realidad son tratamientos compasivos, ¿no? Acá lo que hay que ser muy cautos es que no hay una cura definitiva. Claro. Sí es una herramienta más que nos ayuda a bajar o a disminuir la mortalidad de la enfermedad. ¿Te empezaron a dar plasma en un momento dado? Sí, ya sabían que ya no evolucionaban con los tratamientos que me daban, con los remedios, pastillas. ¿Pero no iba para ningún lado con los tratamientos? No iba. Y gracias al tratamiento del plasma, fui evolucionando por 48 horas. Fui evolucionando bien. 48 horas cambió. Cambió mi... Qué milagro, ¿no? Mi ritmo, la verdad que sí. ¿En qué momento te empiezan a poner plasma? Bueno, era el día 12 que agarra, me dicen que estaba complicado, llamaron a mi casa también, yo escuché los partes médicos, iba camino a lo de mi viejo, a entubarlo, porque él estuvo entubado. ¿Tu viejo ya estaba entubado cuando vos te empezaste a empeorar? Ya estaba internado, así ¿Vos que... sabías lo que estaba pasando con tu viejo o no te lo contaban? Más o menos sabía, pero tenía mis dudas. Entonces agarró y me dijeron que me iba a poner plasma y después mi viejo también. Y bueno, yo dije que sí, no había ningún tipo de problema, que nos pongan, había que firmar, firmábamos, no teníamos problema. ¿En cuánto tiempo mejoraste? Y lo mío fue rápido, gracias a Dios. La recuperación mía fue
Ponerle 8 horas. ¿A las 8 horas te empezaste a sentir mejor? Yo ya tenía otro alivio, yo tenía otras ganas, ya no es lo mismo, el mismo ánimo que tenía, ponerle a la noche, a las 6 de la tarde. Sí, claro, vos dijiste es un milagro, te dieron plasma y en 8 horas estaba mejor. Sí, para nosotros sí, realmente, para toda la familia el plasma es un milagro de Dios. Lo que le transfundimos serían los anticuerpos que generó un organismo que ha padecido de la enfermedad. A partir de que te dan el plasma a vos, ¿en cuánto tiempo te dan de alta? Y a mí me dieron el plasma, yo estaba en terapia intensiva, creo que a los 5 días me pasan a sala común. Y después de sala común, a los 3 días ya me dan de alta. ¿Cuánta gente pasó por la terapia intensiva acá antes de que empezó el coronavirus? Y hemos pasado unos 20 pacientes y 14 hemos pasado tratamiento. 5 están dados de alta y los otros 8 todavía están internados. Algunos están internados en salas de clínica médica de menor complejidad y 2 en la terapia intensiva. Está bien, pero en cualquier caso, esos 14 mejoraron. Por supuesto, sí. Hay una evolución favorable de esos 14. La pregunta mala, ¿se murió alguno? No de los que hemos pasado plasma. Empieza a ser una toma de conciencia de todo lo que el beneficio que trae de acostumbrarse a que una vez salida de la situación se empiece a donar. Si hay una ley podría haber campañas, podría haber otras cosas. Si hay una ley puede haber campañas, si hay una ley se permite que se hable. Hoy tenemos esto y lo que tenemos que hacer es estar arriba de lo que tenemos y tratar de que se propague lo más que se pueda la información de que hay que donar el plasma. Fíjese lo que son las cosas. Fui al hospital de Malvinas Argentinas en el mismo momento, en la mañana y a la tarde se conocía que al intendente de Loma de Zamora le iban a pasar plasma porque no remontaba. Venía con fiebre, no mejoraba, le pasaron fiebre. Después le voy a mostrar el parte. Ya dicen que le pasaron plasma y está sin fiebre y empezó a mejorar en menos de un día. Entonces ahí hay una cuestión que evidentemente en algunos casos funciona. ¿Por qué no funciona para todos? Mira, no funciona para todos porque cada organismo es único y irrepetible. No a todos le va a funcionar el plasma. Hay que tener mucho cuidado con el tema de a quién se le administra. ¿Qué pasó con el intendente Insaurralde? Él no tenía accesos venosos porque tuvo un tratamiento de quimioterapia. Eso hace que las venas se pongan duras y finitas. Entonces sea muy difícil ponerle un suero, ¿sí? Le pusieron una vía central en la yugular, ¿sí? De hecho se la pusieron unos amigos míos, para tener mayor control, porque eso llega directamente a la circulación central, a venas importantes, ¿sí? Para tener mayor control de cualquier problema que le pueda haber pasado cuando le inyectaban plasma. Cuando vos te inyectan un elemento, problema? Ahí vamos, cuando vos te inyectan un elemento extraño, ¿sí? Vos podés hacer una reacción que se llama anafiláctica. Tu organismo reacciona, claro, contra ese rechazo, pero vos lo tenés en la circulación. Entonces te va dañando todo por dentro. Primero se le pasa una droga como el Benadryl, ¿sí? Le pasaron primero eso y después le hicieron la infusión de plasma, ¿sí? El día de hoy él está mucho mejor, ¿sí? Empezó a mejorar bastante. Acá está el parte, mira. Martín Insaurralde muestra una buena respuesta tras haber recibido ayer una transfusión de plasma en el hospital de Lavallol. O sea que se está haciendo en diferentes hospitales de la provincia de Buenos Aires. Sí. Hay un protocolo que salió hoy para la provincia de Buenos Aires. En distintos hospitales se está intentando... Y se está buscando una ley. ¿Para qué la ley? ¿Para que la gente sea más fácil donar? No, para obligar a la gente recuperada que está en condiciones a donar, como la ley de trasplante de órganos. ¿Sí? ¿Cómo haces para sacar el plasma? ¿Es como sacar sangre o más complejo? Tenés dos opciones, o podés sacar plasma, podés sacar sangre, una donación de sangre, o podés hacer lo que se llama plasmaféresis, que es un aparato que te conectan como si te fueran a sacar sangre, te filtran el plasma, que es un líquido amarillo, y te devuelven tus células. ¿Por qué no sirve para todos los casos? Porque no reaccionan en todos los casos de la misma manera. No se puede estandarizar científicamente. Es lo que están intentando hacer los estudios. De hecho, la Fundación Infant lo que está tratando de hacer es estandarizar a quién se le puede dar, cómo se le puede dar y en qué situación se le puede dar. ¿Y a quién no se le puede dar, por ejemplo? ¿A quién claramente no se le puede dar? No, por ahora se lo está intentando dar a todos. No, pero no. Bueno, hay gente que va a reaccionar mal y lamentablemente claro, pues no ya se hubieran curado todos. Exactamente. El plasma sale de gente que estuvo contagiada. Gente que estuvo contagiada. Son anticuerpos de gente que estuvo contagiada. ¿Y qué es esto de los caballos? Los caballos hubo un laboratorio juntamente con el CONICET, aislaron una proteína, ¿sí? Un pedazo de virus. Ese virus que no infecta al caballo se lo inyectaron. Es como se formula una vacuna, sería el primer paso de la formulación de una vacuna. Mira, vamos a hablar con Gonzalo Pérez Márquez, médico, es investigador, lo tengo vía Skype.
para hablar justamente de qué se puede esperar del plasma. Gonzalo Graña te habla, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bien, ¿qué están investigando? ¿Qué se puede esperar del plasma? Porque nosotros hemos visto casos, y ahora se está hablando de Martín Insaurralde, que a gente o pacientes que están graves se recuperan. ¿Por qué no sirve para todos? No es que no sirve para todos el plasma. La verdad, como decía recién Rodrigo, el plasma no es más que el líquido que tienen los anticuerpos en un paciente que ya tuvo la enfermedad, que en este caso está cargado de anticuerpos contra la enfermedad, y que la idea es una idea que debería servir para cualquier paciente, que es administrarle esos anticuerpos y entonces lograr inactivar a la enfermedad con los anticuerpos esos que estuvieron generados en otra persona. El punto es que esta enfermedad no siempre parecería responder directamente a los anticuerpos, sino que hay un momento, se ha visto mucho en pacientes graves sobre todo, que se desencadena como una cascada inflamatoria que ya pasa a tomar el comando de la enfermedad y de la gravedad de la enfermedad, que a veces parece no tener tanto que ver con la posibilidad de inmune del paciente para... ¿Y por esto se está dando plasma antes de tiempo, antes de que se entre en esa etapa? Te cuento, el plasma se está aplicando en este momento de 4 maneras. Una, por fuera de los estudios, es decir, que se usa como en modo compasivo, es decir... ¿Qué es eso del modo compasivo? Me lo dijeron los médicos y la verdad que no entendí qué era. Es un momento, el modo compasivo se le dice a tipos de medicamentos. Pensá que no está probada la eficacia del plasma para esta enfermedad. Entonces, por un lado están los estudios y por otro lado está el uso compasivo. El uso compasivo es ese momento en que ya no querés escatimar ningún tipo de esfuerzo. Antes que se muera, probamos. Claro, o que está muy grave, no tiene que ser, porque yo tampoco quiero que tenga la idea de que cualquier familia que le van a pasar plasma en un momento que esté grave quiere decir que se está muriendo. Sino que es un momento en donde ya usaste un montón de tratamientos. Piensen que cada paciente que está en terapia intensiva grave tiene entre cuestiones medicamentosas, cuestiones de líquidos que se le administran, entre cuestiones kinésicas, de posición, etcétera, como 10 tratamientos a la vez por ahí. Uno más que se le agrega en ese caso es, por ejemplo, el plasma. Ahora, en esos casos directamente se utiliza porque, bueno, se supone que es una terapia para una enfermedad nueva que hay que probar. Ahora, por otro lado están los estudios que están tratando de probar la eficacia. Y esos estudios se tienen en 3 momentos. En pacientes graves, o sea, estos mismos pacientes, pero en el marco de un estudio, en donde se está tratando de buscar los datos específicamente para ver si funciona o no. En pacientes moderados, aquellos que tienen una enfermedad por ahí intermedia y que están empeorando. ¿Sería el caso de Insaurralde? Mira, por lo que han comentado, parecería ser el caso de Insaurralde. La verdad que yo, por una cuestión de confidencialidad, que en general nunca sabe exactamente, Sandy no debería saberlo, pero por lo que se comenta, te podría decir que podría enmarcarse en un paciente de riesgo que está desmejorando o que está pasándola no tan leve, digamos. Y después está el estudio nuestro, por ejemplo, que es el estudio de la Fundación Infant, que nosotros apostamos a otra hipótesis, que es, nos parece que el mejor momento en donde yo te puedo aportar a vos anticuerpos para combatir la enfermedad es cuando vos recién tenés el virus en sangre, te está dando los primeros síntomas, es decir, que ya está demostrando que está ahí mano a mano con tu sistema inmune, y ese es el momento en donde yo te aporto una gran cantidad de anticuerpos ya generados. Para atacarlo de entrada. Exactamente, es como una inmunidad pasiva, que lo que hacemos es, bueno, dejar la enfermedad en ese estadio, es decir, en los pacientes más graves, tratar de dejarlo como en un catarro febril, en una cosa leve. Sí, que firmamos todo con ahí. Qué bueno, tenemos que probar la eficacia, es decir, todo esto lo podemos suponer, más allá de todo lo que dicen los pacientes o lo que comentan los médicos, la realidad es que para poder hacer tener una herramienta real que los tomadores de decisión, porque en el fondo queremos que esto se pueda instaurar como un tratamiento protocolizado y establecido para toda la población, e incluso en una segunda instancia avanzar a un concentrado de todo este plasma o como un enriquecimiento que sea colocable en un vial. Bueno, porque además es un bien escaso, porque hasta donde aprendí esta semana, cada contagiado puede servir para dar plasma para 3 pacientes, pero o sea, hay que conseguir los contagiados y que los contagiados sirvan, ¿no? Y puedan donar. Eso ni hablar. Un buen donante puede tener para muchísimo más de 3 pacientes. Puede donar hasta cada 10 días, o sea, no habría problema. Lo que pasa es que, como vos decís, hay varias cuestiones previas. Primero, el paciente tiene que haber tenido la enfermedad para estar clínicamente curado, tiene que tener algún hisopado negativo que pruebe que ya no está activa la enfermedad, tiene que tener las características de cualquier donante. Una vez que cumplió esas, tiene que tener las características de cualquier donante
no tiene que haber tenido embarazos previos. Digo, hay algunas cuestiones que van achicando todo esto, y que una vez que donaron plasma, que llegaron los donantes, además hay que ver que tenga una buena cantidad de anticuerpos el plasma, porque hay muchos pacientes que se han curado, que están bien, que no se van a reinfectar probablemente, pero que tienen muy baja cantidad de anticuerpos de plasma. Acá Rodrigo te quiere preguntar algo. Gonzalo, ¿cómo estás? Escuché al doctor Pollack decir que el plasma, cuando se aplica a los pacientes leves, si funciona dentro de las primeras 48 horas, va a andar. Si no, no sirve. ¿Puede ser? Mira, está bien, eso sí, es correcto. Te cuento cuál es la explicación de eso. En general consideramos 48 primeras horas de síntomas, ¿no? Se considera que más o menos cuando un paciente empieza con síntomas por esta enfermedad, en promedio, obviamente esta es una aproximación, es un promedio, trae por lo menos 5 días ya con el virus, ¿sí? Entonces, si nosotros calculamos que en 48, no luego de las 72 horas, por ejemplo, puede ser un poco más, un poco menos, depende de cada paciente, por supuesto, pero le está sumando otros 3 días. Sabemos que cuando se desencadena la reacción inmunológica, que empieza a tomar un poco el comando de esa tormenta de citoquinas, ¿sí? Esa activación macrofágica que también por ahí escucharon, que es la que puede dar que todo el sistema inmune ya se altere mucho y dé reacciones graves, es entre el 8º y el 10º día de enfermedad. Entonces, si uno calcula que tenés más o menos 5 días de incubación, empezás con los síntomas y te doy otros 3 días más o menos para detectar el paciente, ver si tiene enfermedad, organizar la transfusión, ingresarlo en el estudio y ver qué le va a tocar, porque le puede tocar en nuestro estudio o plasma o placebo, obviamente. Bueno, ahí ya tenés casi, fíjate, 8 días. Es decir, nosotros queremos estar seguros de administrar esto antes que se desencadene la carga inflamatoria. Claro. Gonzalo, te agradecemos mucho el contacto. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ahora voy a hacer un paréntesis referencial de nuestro laburo, porque el coronavirus está llegando también a nuestros trabajos. O sea, no es que solamente nosotros acá contamos la cantidad de casos que hay en el afuera, también está en los estudios de televisión. Por eso, nosotros tenemos que usar estas cosas. Vean cómo se trabaja. A veces sirve para dar vuelta a la cámara. Vean cómo se trabaja acá. Miren todos estos señores acá cubiertos, manga de forajido, ustedes pueden salir de caño. Es más, si yo salgo de plano, tengo que ponerme esto sobre el maquillaje. Yo puteo porque tengo que venir maquillado, después me pongo esto, se me sale el maquillaje, empiezo a brillar, parece que estoy todo grasoso, que es el problema del maquillaje, pero no. Acá, ellos tienen que trabajar así. Esto que ustedes ven acá es una cámara robótica porque hay que bajar la cantidad de camarógrafos, ¿sí? La puerta de los estudios de televisión, es sagrado que las puertas de los estudios de televisión estén cerradas, ¿sí? Sin embargo, a ver si la cámara se puede dar vuelta, muchachos. ¿Se ve ahí? Ahí está, sí. Ahí está la cámara. Tenemos una cámara de esta también allá que enfoca que la puerta está abierta. Y entonces, claro, los pasillos de los canales de televisión siempre son un quilombo. Entonces nosotros tenemos que salir a pedir que la gente se calle cuando se arma quilombo. Y así es como tenemos que trabajar. Y seguramente ustedes acostúmbrense y téngannos paciencia, porque en los próximos días va a haber cada vez menos señores sentados. Estos se van yendo. Es más, va a haber cada vez menos invitados, va a haber cada vez menos columnistas. Los columnistas van a tener que salir seguramente de sus casas por Skype. E incluso se está pensando la posibilidad en alternar conductores para que si uno se enferma, quede el otro, uno salga desde la casa, y así va a ser la manera en la cual vamos a tener que informar. Nosotros, nada, no les cuento también cómo salimos a hacer las notas. Ustedes habrán visto a nuestros cronistas con unos palos largos, el entrevistado a 2 metros de distancia. No se les tengan piedad, porque muchas veces no se les entiende a los entrevistados, porque la gente no está acostumbrada a hablar con barbijo. Nosotros estamos acostumbrados a elevar la voz cuando estamos en la calle, pero el barbijo también nos complica, no se nos entiende nada. Pero es la manera en la que tenemos que trabajar. Y también nosotros tenemos nuestros protocolos, y por eso la tele que ustedes van a ver en estos días va a ser seguramente una tele un poquito más extraña, pobre, con menos cámaras, con más gente tapada, que se va a escuchar peor, pero es por todo esto. O sea, del mismo modo que hay protocolos para cualquier industria, también hay protocolos para la televisión, y se van a profundizar porque se están profundizando la cantidad de casos. Cuando uno sale a una nota y ve el alrededor y ve muchas veces la falta de criterio
de mucha gente, te corre un cierto escalofrío. Pero bueno, es lo que hay y hay que trabajar. Ahora sí, muchachos, vamos a entrar en el folletín que tanto nos gusta. El folletín de los espías. Miren todo lo que tengo, miren todo lo que tengo acá. Todo lo que tengo acá. Tengo escucha, tengo causas judiciales, tengo declaraciones, tengo de todo, pero el que habló hoy de los espías fue el propio presidente. No me cabe en la cabeza que el Estado nos esté espiando. No cabe en mi cabeza que el Estado espíe lo que hace un opositor, un periodista, un empresario. Es algo que lo único que hace es irritarme cuando me entero que eso ocurre. Hay un pabellón que lo vamos a hacer completo, lo vamos a alambrar, lo vamos a equipar todo y ahí vamos a meter todos los políticos. Es absolutamente antagónico con la idea de un Estado de Derecho. O así metimos la de Moza, la del coche de Tomás. Usar los servicios del Estado, los servicios de inteligencia del Estado, para conocer la intimidad de los ciudadanos, eso lo leí en Orwell y cuando escribió 1984 y hablaba de ese Estado totalitario que se metía en la vida de los ciudadanos, y lo vi en las expresiones más totalitarias de regímenes comunistas. Ahí metemos gente que está todo el tiempo interactuando, va, le da cursos, talleres, consiguen cosas. Entonces los negros empiezan en confianza y ahí nos podemos meter y encontrar un grupo donde estamos viendo información, nosotros nos metemos en los grupos. No cabe en mi cabeza que el Estado haga semejante cosa. No cabe. Eso está totalmente en contradicción con la calidad republicana que ellos, muchos de ellos dijeron querer preservar. Y ahora lo que estaban diciendo ayer, que al que lo van a operar, lo van a hacer pija es al jefe de Amarillo, al delantero Amarillo. Olmedo. Siento vergüenza de que en Argentina eso haya pasado. Pero ¿cómo está la cuestión del folletín de los espías, esto que nos estuvo ocupando tanto el GPS en estos días? Está la causa que tramita, la causa principal tramita en el juzgado de Loma de Zamora, en el juzgado del juez Federico Villena. Hay otras causas menores que transitan en Comodoro Pi. Pero silenciosa, en La Plata, viene transitando otra, que la tengo acá, muchachos. Que es especialmente interesante porque se abre como un capítulo bonaerense en la trama de los espías. Esta causa tiene que ver con espionaje que había una oficina que espiaba gente adentro del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que dependía de Cristian Ritondo, que hoy es diputado, y que a su vez Cristian Ritondo, fíjense, integra una de las comisiones que investiga a su vez la actividad de inteligencia durante el gobierno de Macri como parte de la actual oposición, que entonces era oficialismo. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, eran espías que trabajaban para Ritondo. Yo le diría, muchachos, no sé si eran espías que trabajaban para Ritondo. ¿Saben por qué se los digo? Porque esta oficina, de la cual ahora les voy a contar los detalles, tengo acá, no es que lo voy a inventar, ni es un chumerío, tengo todos los espiados acá, la listita. A ver, muchachos, la listita de espiados acá. ¿Va? ¿Se ve? Miren si hay espiado acá. No, espiaban cualquier cosa, pero bueno, entre los espiados de la oficina esta, que ahora les voy a decir de quién se trata, estaba un funcionario del propio Ritondo. Es raro, yo sé que es raro, pero es así. Esta es una causa judicial que tramita en el juzgado del juez Guillermo Atencio. La fiscal se llama Cecilia Kortfield y la verdad que dice, a sabiendas de no contar con autorización judicial, Guillermo Cristian Berra, en su calidad de auditor general de la Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y su esposa, María Rosario Sardiña, en su carácter de auditora sumarial especializada, o sea, Berra y su esposa trabajaban juntos, en investigaciones patrimoniales dependientes del primero, abusando de los deberes de su cargo, obtuvieron información y practicaron, ya sea personalmente o por terceros dependientes, tareas de inteligencia sin intervención judicial alguna respecto de, y acá arranco, investigar. A ver, Asuntos Internos es una dependencia que depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, pero tiene que investigar a los policías cuando los policías cometen actos de corrupción. No puede investigar a cualquiera. Bueno, ahí lo que ahora están investigando en Provincia de Buenos Aires es que la Oficina de Asuntos Internos, a cargo de un señor que se llamaba Berra,
investigaba a la Policía Federal Argentina, como asuntos internos de la Policía de la provincia. No, investigaba, hicieron investigaciones sobre la Policía Federal, sobre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, sobre la AFIP. Está bueno esto, investigar a la AFIP, a mí también me encantaría, a ver los desastres que hicieron. Pero bueno, esto, lo raro, incluso, fíjense, que uno de los investigados, que ahora tiene derecho a ser querellante, es Marcelo Rocchetti, como ustedes quieran decirlo, que es un caso emblemático porque era un funcionario de confianza del propio Cristian Ritondo, que era el ministro. Entonces, fíjense qué locura. Esto que veníamos diciendo, investigan a los propios, investigan a los opositores políticos, pero también investigaban a los propios. No solo, en el mismo ministerio, una oficina a cargo de Guillermo Berra estaba investigando el principal asesor de Cristian Ritondo. ¿Cuál era la terminal de esta? Acá se abre otro capítulo interesantísimo para el escándalo, para el chusmerío, muchachos. ¿Por qué? Porque Rocchetti fue denunciado en su momento por Elisa Carrió. Entonces está el análisis político, si se quiere, que Guillermo Berra, una de sus terminales de sus actividades de espionaje, insisto, por las cuales está siendo investigado y seguramente será procesado, era Elisa Carrió. Entonces, ¿por qué se sabe esto ahora? Porque es 2 más 2 es 4, muchachos. La que lo denunció a Rocchetti diciendo que era un señor peligroso, abogado barras bravas, qué sé yo, qué sé cuánto, y lo obligó a renunciar, fue Carrió. Ritondo no lo quería echar, pero fue Rocchetti en su momento. Esto es lo que dice el propio Rocchetti en su defensa, en la causa judicial, dice: Elisa Carrió me denunció y yo, para no manchar y no complicarle la tarea a Cristian Ritondo, renuncié para defenderme. Con la causa de Rocchetti no pasó nada, como todo esto, eran operaciones, denuncias, pero es la primera vez que aparece Carrió en el capítulo bonaerense. El capítulo bonaerense de las espías tiene a este muchacho, que se hizo famoso esta semana también, es Alex Campbell. Él es el secretario de Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires, que se hizo famoso, ¿por qué? Porque es el que contagió a Vidal de coronavirus, no de espionaje. Pero Alex Campbell es el que contagió a María Eugenia Vidal, según contó la propia María Eugenia Vidal. Alex Campbell agarró coronavirus y después Vidal, que había estado reunido con él, agarró también coronavirus y arrancó toda la saga que ustedes conocen. Pero ¿qué pasa? A ver, acá lo tienen. Era un funcionario de confianza de Vidal. Campbell recibía, ahora se sabe, otra vertiente de el espionaje. Por eso digo que hay como 2 vertientes en el capítulo bonaerense que tienen que ver con Berra y con Campbell. Campbell recibía información de esta señora. ¿Quién es esta señora? Susana Martinengo. ¿Sí? Pero esta tenía trato con los agentes de la AFI, que todos hablaron de ella en la comisión bicameral. Esta señora estaba sentada, dependía de Fernando de Andrés, secretario general de Presidencia de Macri, estaba cerca de los despachos de Macri. Ustedes dirán, ¿era una secretaria? No, no era una secretaria. Había sido secretaria de Seguridad en San Martín, era una mujer vinculada a la seguridad y a la provincia de Buenos Aires, y lo conocía a Alex Campbell. De hecho, es la que se lo presenta a los agentes de la AFI, y Alan Ruiz, el jefe de los agentes de la AFI, les da autorización a los agentes a que le pasen información a Alex Campbell. ¿Qué información? Bueno, información de inteligencia, espionaje. Espiaban gente y le mandaban los informes a Alex Campbell. Esto es lo que dicen los propios agentes y declararon en la bicameral. Pero quiero volver un poco a los espiados por Berra. Insisto, Guillermo Berra era el jefe de asuntos internos del Ministerio de Seguridad. Aquí lo tienen. Guillermo Berra, está en la causa judicial que va a tener que enfrentar él y su esposa. ¿Por qué? Porque espiaban y no tenían por qué espiar. Tenían que, en todo caso, ver si había policías corruptos. Con esta coartada que tenían que investigar si había policías corruptos, terminaron investigando a cualquiera. ¿A quiénes? Ya les decía, jefe de asesores de Ritondo, Marcelo Rocchetti, uno de los investigados. Investigaban a los tipos que laburaban con ellos, gente rara, gente paranoica. Máximo Citti es un auditor que trabajaba en auditoría de asuntos internos, que después se fue a trabajar a la justicia, se ve que harto de que lo investigaran. Le investigaban a los compañeros de trabajo. Cuando iba a investigar, él lo investigaban, incluso manejaban escuchas telefónicas. A Fernando Espinosa y a su hijo, al actual intendente de La Matanza, que era en su momento, creo que era diputado nacional, y a su hijo, Juan Domingo Tomás Espinosa. Al intendente de José Cepaz, Mario Ishi, también lo investigaron. A Juan Pablo Musi, que era intendente de Berazategui, también lo investigaba Berra. Estoy leyendo
les ahorro la lista completa, pero les estoy leyendo los nombres más destacados que figuran en la causa judicial entre los investigados. Y acá van a aparecer otros muchachos ex bonaerenses que aparecen investigados, que son Daniel Alejandro Salcedo, Ricardo Bogoliuk y Norberto de Gastaldi. Bogoliuk y de Gastaldi estuvieron presos en la causa de Alessio que tramita el juez Ramos Padilla, allá en Dolores. Y tú dices, ¿por qué los investigaban? Porque estos trabajaban para la AFI, lo que se llamó Proyecto AMBA, que la AFI me había mandado a investigar a los bonaerenses, a Ritondo, a Vidal. Vidal se enoja y se entera que le estaban investigando los agentes de la AFI. ¿Cómo se entera? Y seguramente lo mandó a investigar a Berra, o alguien lo mandó a investigar a Berra. Fueron a decirle a Macri, che, me mandaste agente de la AFI a que me investiguen, y ahí se disolvió el Proyecto AMBA. Ahí los echaron, porque se investigaban unos a otros. A ver, la AFI de Macri mandó a investigar la provincia de Buenos Aires. Ritondo se enojó y le dijo a Vidal, Vidal fue y le dijo a Macri, che, me están investigando lo de la AFI a mí en el conurbano. Fíjense el nivel de paranoia cruzada que había, que todos investigaban con todos, pero sin ningún tipo de orden judicial, ¿sí? Esto es lo notable de toda esta historia. No había ningún tipo de orden judicial, investigaban a la gente. Y, a ver, la acusación es francamente cándida. La acusación que hace la fiscal Corfield parece que le está haciendo precio a Berra y a su señora, porque dice que utilizaban recursos del Estado como que estaban malgastando plata. No estaban malgastando plata, estaban espiando gente que no tenían por qué espiar. El auditor de asuntos internos no tiene por qué andar investigando intendentes. Así de sencillo. Sin embargo, no se entiende por qué. La causa es como que, bueno, que gastó plata del Estado para hacer tareas de inteligencia, como si fuera un pecadillo menor. Bueno, no es un pecado menor, por mucho menos que esto. Hay gente que está terminando presa y que va a terminar presa. Este es el capítulo bonaerense. Como parte de este capítulo bonaerense, al que investigaron es a Pablo Bruera. Pablo Bruera fue intendente de La Plata, ¿sí? Y antes de hablar con él, lo tenemos ahí vía Skype, quiero que vean el pizarrón de seguimiento que le hicieron al intendente de La Matanza. Vean esto. Mi carajo, si lo... Ahí está, Pablo Oscar Bruera. Este es el cuadro de cosas que le averiguaron a Bruera, ¿sí? Esto está en el juzgado del juez Villena, ¿sí? Pablo Bruera era intendente de La Plata, se fue en el 2015, mandato cumplido, igual lo empezaron a investigar. ¿Por qué lo empezaron a investigar? Por aquello que yo les conté que estaban investigando el Lugano 1 y 2. Lugano 1 y 2 era el obispo Lugones, que tuvo un entredicho con María Eugenia Vidal, y su hermano, que es Luis Lugones, que es presidente del Partido Justicialista en La Plata. Como Pablo Bruera es sobrino de ellos, algo arrancó también, ahí lo empezaron a investigar y le investigaron de todo, pero mejor le voy a preguntar al propio Bruera qué le encontraron. Pablo Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Rolando? ¿Todo bien? Bien, ¿qué te investigaron? Bueno, mirá, investigaron absolutamente todo. Yo creo que debo tener el 15 o el 20% en una carpeta que me entregó el juez de alrededor de 500 hojas. Y ahí, 500 hojas sobre vos. Sí, lo que pasa es que son audios e informes y desde el punto de vista patrimonial absolutamente todo. Desde el punto de vista de los audios había que reconocer los audios que hablaban entre ellos, las cosas que decían y bueno, la verdad que fue mucho. Era una banda de alrededor... ¿Había datos que eran públicos de base de datos tipo Gnosis o había también seguimientos, había cosas más de espionaje puro? Bueno, contrataron, por lo que entiendo, 2 empresas. Además del Gnosis, contrataron otra empresa más a ver qué es lo que podían encontrar. Y bueno, recordemos que era una banda de alrededor de 15 personas, o sea que era una banda demasiado organizada, con terminales políticas, como creo que vos recién contabas, de Campbell y Martinengo. Eso digo, ¿a quién iban los informes? Porque ahí teníamos a Campbell y Martinengo, o sea, Campbell trabajaba en la Casa de Gobierno, Martinengo en Casa de Gobierno y Campbell con María Eugenia Vidal. ¿A quién iban dirigidos los informes sobre vos, sobre tus tíos? Bueno, lo que entendemos ahí que está totalmente probado el vínculo que había entre esta organización de espionaje ilegal, que eran alrededor de 15 personas,
en la que estaba entre ellos Alan Ruiz, que había sido formado durante mucho tiempo por Patricia Bullrich. Ese grupo recibía órdenes y daba información a esta mesa provincial y nacional a través de Alex Campbell, que era el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales de la provincia, y la funcionaria nacional Susana. Esto es lo que te dice el juez, que Campbell daba órdenes al grupo, pedía tareas. Lo que está totalmente probado es el vínculo que había entre estas organizaciones. Este era el vínculo político de una organización ilegal que tomaba información, obviamente no solamente a mí. Recuerden ustedes que esta banda la utilizaron, por ejemplo, para allanar el departamento de la actual vicepresidenta de la República y hacer los vejámenes que hicieron con su hija. Es decir, era una banda que trabajaba al más alto nivel político en forma ilegal. O sea, se hacían cosas. Y bueno, tenía un elemento muy importante que era su vínculo con el narcotráfico. Esto surge de los audios que encontraron en los teléfonos de los agentes. ¿Algunos audios de esos agentes hablaban con Alex Campbell? Bueno, esta gente tenía reuniones oficiales con Alex Campbell, y le pedían reuniones a la secretaria, el secretario le daba las reuniones, de tal manera que esa información obtenida en forma ilegal se obtenía y se difundía a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Vos qué pensás? ¿Que esos informes, esos seguimientos terminaban vamos al caso tuyo, el de tus tíos, terminaban en Vidal y en Macri, o eran para tener poder de Campbell y Martinengo o de funcionarios menores? Lo que está probado hasta ahora es la relación que había entre el vínculo político y esta asociación ilícita, y que pedían y recibían información y hasta pedían ampliación de información, pedían que le cambien el formato porque no se entendía bien, pedían en PDF, etcétera, etcétera. Es decir, había un vínculo que es realmente muy, muy llamativo, muy peligroso. Recuerden que el contacto que tenía esta banda con los narcotraficantes era una banda que repartía 3 kilos de cocaína por día, y que a cambio de esta relación con estos agentes ilegales pedían ampliar la zona de distribución de droga en la Argentina. O sea, ¿eso de dónde sale? ¿Eso es lo del famoso narco verdura? Exacto, claro, sí, hay varios narcos ahí. ¿Ah, varios? Yo creo que sí, hay varios narcos. Creo que realmente sabemos muy poco todavía de la causa, y entiendo que cortaron un atentado importante en la Argentina a partir de que pudieron detectar todo esto. Así que creo que esa es la gravedad de la situación. Obviamente que yo de eso no puedo hablar porque no es mi parte y no tengo por el secreto de pero algunas de estas cosas te las exhibieron a vos. Sí, vos sos uno de los damnificados. Exactamente, sí. No solamente damnificado, sino que me presenté como creyente y tratamos de ver y preguntarle al juez si esto tenía que ver con la base 8 de acá de La Plata, donde nos infiltraban las reuniones, nos infiltraban las movilizaciones, tuvimos un atentado donde nos robaron las computadoras del partido, entonces pedimos obviamente que había una vinculación. Pablo, espera un cachito porque lo quiero sumar aquí a Ariel Garbars, que es perito informático, y para preguntarle qué más se sabe o qué modo de espionaje utilizaban tecnológicamente estos muchachos. Ariel, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? ¿Qué tal, Pedro? Mirá, yo trabajé como perito de oficio designado por el juez Sebastián Casanello y por Martínez de Giorgi en causas donde se inició el primer chequeo de celulares en forma masiva, que ambos jueces ordenaron tanto a la actual ENACOM como a la Universidad de Tecnología Nacional, y vos ahí tenés entre todos los papeles los resultados de esa pericia, donde aparecen ya en enero del 2016, aparecen varios celulares que estaban interceptados, y además en esas dos causas que llevaron estos dos jueces federales se verificó
y así lo dice el juez Martínez de Giorgi, se verificó que estaban interceptadas con el hardware y con el software. Es decir, se sabe el equipamiento que estaban utilizando ya desde enero del 2016 y que coincide con la factura que encontró Cristina Camaño ahora por un software que se compró por más de 3 millones y que no está en la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Ese es el software famoso, el Pegasus, que pinchaba los WhatsApp? Bueno, el Pegasus es una marca comercial. Nosotros, con el software que nos ordenaron estos jueces federales, que es un software que está convalidado por la justicia, detectamos el motor del automóvil, o si querés, el número de y motor, la marca de la carrocería, perdón, del chasis, pero no la carrocería. La carrocería puede ser Mercedes-Benz, pero el motor o el chasis es lo que se detecta mediante una operación teleinformática. Esas características de chasis o de motor de ese automóvil responden a lo que se conoce como Pegasus, efectivamente. ¿Y qué podían hacer con ese sistema? ¿Es verdad que podían pinchar el WhatsApp? Que siempre se piensa que bueno, es más difícil de pinchar, que solo te pueden acceder a los correos cuando te decomisan un teléfono. Con esa herramienta y otras similares se puede tomar control remoto absoluto del celular, de tu celular, si sos la víctima. Es decir, se puede ver lo que tenés en la pantalla, se puede revisar las carpetas que tenés, se pueden escuchar las conversaciones telefónicas. ¿Se pueden escuchar también las conversaciones por WhatsApp? No, las conversaciones por WhatsApp no se pueden escuchar. Ese es un mito. No se pueden escuchar. Tiene un nivel de encriptación, esas conversaciones, que el Pegasus no permite escucharla. Lo que sí se puede ver, como se ve la pantalla de tu celular, si vos dejaste escrito el mensaje de texto, ese sí se puede leer. Ahora, si el funcionario, en vez de hacer conversaciones por WhatsApp, hace conversaciones por red telefónica convencional, por sistema de antenas, sí, ahí sí. Ahí efectivamente ¿Y de todo esto quedará huella o pudieron hacer un borrado que no queden huellas de todo esto? Porque hasta ahora lo que estamos haciendo es porque se accedió al teléfono a los espías. Sí, a ver, se encontraron los emails, pero no el contenido. Se encontraron los teléfonos celulares, pero no todos los contenidos de las conversaciones que se grabaron. Y además se llevaron el software. Pero si se rastrea actualmente en los datos que se habían encontrado pericialmente en ese momento, cuando el software estaba adentro de la AFI, había sido adquirido y se estaba usando desde la AFI, se puede verificar si actualmente, hoy mismo, siguen siendo espiados esos teléfonos celulares con ese mismo software. Bueno, les agradezco a ambos el contacto y bueno, seguiremos con esta saga extraña de espías por todos lados. Hoy les presentamos el capítulo bonaerense. Pablo, Ariel, muchísimas gracias por esto. Orlando, gracias. Gracias. Mientras tanto, muchachos, hoy hubo noticias en el caso Vicentín. ¿Qué pasó? ¿Entendiste? ¿Me puedes explicar qué pasó? Bueno, pasó algo, en realidad es bastante simple. Digo, el juez del concurso, ¿sí? Vicentín se había presentado a un concurso, ¿sí? A principio de año. El juez del concurso recibió un pedido de una medida autosatisfactiva por parte de los directivos de Vicentín y también había un planteo de inconstitucionalidad. Con respecto al planteo de inconstitucionalidad, dijo que se negó a resolverlo, dijo que no era su competencia resolverlo, cosa que en realidad no es correcta porque nosotros tenemos un control difuso de constitucionalidad, con lo cual bien lo podía resolver. Pero en la práctica lo que hizo fue restituir a los dueños. Claro, restituir a la comisión directiva votada oportunamente por la Asamblea de Vicentín a sus funciones y le dio a los interventores designados por el gobierno el carácter de veedores controladores. Sí. Pero después apareció en la tarde Perotti, el gobernador de Santa Fe, con el gobierno nacional diciendo que iban a proponer como una especie de intervención tripartita.
Bueno, lo que sucede ahí... Para es evitar que, la expropiación. Claro, vos tenés el control de la Inspección General de Justicia, en este caso la de Santa Fe, tiene justamente el control de lo que son personas jurídicas. En el caso de Vicentín es una sociedad anónima, ¿sí? Entonces, la IGJ puede pedir la intervención judicial, ¿sí? Que esto es lo que hicieron también ante el juez del concurso, pidieron la intervención judicial de parte de la Inspección General de Justicia Santa Fe. Esto es para que Leandro se quede tranquilo, ¿viste? No va a haber expropiación, me parece. Me parece que va a estar... Pero espera, la expropiación se puede dar de todos modos, ¿sí? Hay que hacer una ley. El argumento de la intervención era preservar el patrimonio y la actividad económica de Vicentín, y en principio el juez del concurso lo que dijo fue que eso está preservado directamente por el expediente mismo del concurso, donde vos además tenés un síndico que no autoriza... Sí, lo que pasa es que todo ese biribiri vuelve a ser una quiebra y deja de ser un quilombo político. Preventivo, no una quiebra. Un concurso separa el concurso del quilombo político. Esta es la lectura. Porque ahora seguirá el trámite de un concurso complejo con el Estado en el medio. Esto no detiene de ninguna manera el trámite en el Congreso de la expropiación. Vamos a ver, puede hacer de todos modos. Cerolini, su historia. Más dolor en la Villa 31. Cualquiera que conozca la villa sabe que uno de los luchadores más grandes que tiene esa villa, que está desde el origen, junto con su mujer, Carlos Armando, y su mujer Gladys Argañarás, estaban enfermos desde el 18 de mayo. Ahí está la foto, él es el presidente de la Federación de Villas. Fue uno de los primeros que trabajó para que se puedan urbanizar las villas. Y tuvo mucho que ver con Juan Simes, ¿te acordás el dirigente Juan Simes? Para que se pudiera desarmar el albergue Warnes. Él tiene abajo en su casa tiene un comedor para 150 chicos, dan clases, hacían las viandas. Bueno, los dos se contagiaron. Gladys murió el lunes pasado, es otra de las luchadoras de Villa 31, 68 años, 8 hijos, y Carlos se recupera en la casa. Qué bárbaro. Bueno, otro golpe para la Villa 31. Sí, esto es lo que pasa, ¿no? El coronavirus empieza a poner, a tocar y a lastimar a gente conocida. Y esto que se había pasado en el comienzo de la pandemia, que se había como perdido el respeto o el miedo, como ustedes quieran llamarlo, al virus, ahora con el crecimiento de contagios empieza a ponerle nombres concretos a caras conocidas que se van contagiando. Y mañana Brasil llega a las 50.000 muertes. Nosotros nos vamos, esto fue GPS, nos vemos el domingo.